Relato de un paramédico. En el trabajo de nosotros los paramédicos se viven cosas de todo tipo. Cosas que de tan solo recordarlas se eriza la piel. Y lo digo por experiencia. Soy paramédico y me han sucedido tantas cosas paranormales que difícilmente podrían creerse. Y de esos sucesos, les voy a contar uno que nos sucedió apenas hace unos cuantos días. Resulta que hace una semana mis compañeros y yo estábamos por terminar nuestro turno. Era de noche. Serían como las 11. Y nos faltaba solo una hora para irnos a descansar. Los accidentes, como siempre, estaban al día. Y en esa ocasión llovía muy fuerte. Al cabo de una media hora después decidimos entregar la ambulancia para que pudiera estar lista en el siguiente turno. La visibilidad en el parabrisas era muy poca. Las gruesas gotas de lluvia que caían constantemente apenas dejaban ver al frente. En la carretera casi no se veía nada. Por eso el conductor de la unidad es que iba algo lento. Así fue curva tras curva de regreso, hasta que de pronto, de la nada, un hombre se nos atravesó a escasos 20 metros. Levantaba las manos pidiendo ayuda. El chofer apenas pudo detenerse quedando a 1 metro de aquel hombre, el cual permaneció inmóvil con los brazos al aire. El conductor, pálido y en una sola pieza por el susto, le reprendió diciéndole: «¡Idiota, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres, que nos matemos junto contigo?». El hombre ignoró el regaño y nos empezó a decir gritando que necesitaba ayuda. Yo bajé de la ambulancia y le pregunté qué era lo que le pasaba. Me contestó que como a 1 kilómetro de ahí había tenido un accidente. Viajaba junto con su esposa e hija, pero su coche se había volcado y ellas habían quedado atrapadas dentro del auto. De inmediato le dije que se subiera a la ambulancia y que nos indicara en dónde había ocurrido el accidente. Así que sin demora nos fuimos hacia donde él nos iba guiando. En el camino le hice algunas preguntas de rutina. ¿Cómo había sido el accidente? ¿Cuántos pasajeros más estaban en el carro? Y si es que había tomado bebidas embriagantes o alguna droga. Él me contestó que estaba sobrio. Solo iban 3. Él, su esposa y su hija. Que había sido un accidente. Que en una curva habían derrapado. Que como el pavimento estaba muy resbaloso por la lluvia, el coche simplemente se salió de control. El pobre hombre solo parecía preocupado por llegar rápidamente donde estaba su familia. Y fue entonces que lo noté. Mientras hablaba pude ver que traía una herida en la cabeza, al igual que otra en el costado, sobre sus costillas. Aunque parecían muy graves, no hacía ninguna mueca de dolor, cosa que me pareció algo extraña, pero de la cual, si él no mostraba molestia, yo simplemente asumía como algo menor. Su rostro se veía pálido y su mirada perdida fija hacia la nada, pero su hablar era coherente y fluido. Así que simplemente nos dirigimos al lugar del accidente. Encendimos la torreta de emergencia y 5 minutos después llegamos al lugar. En efecto, ahí estaba un auto volcado con las llantas hacia arriba. La fuerte lluvia había formado algunos charcos bastante profundos, los cuales casi cubrían por completo a la mujer que con trabajo sostenía a su bebé por encima del agua. Era evidente que la pobre hacía esfuerzos sobrehumanos para que no se ahogara. Afortunadamente, en el transcurso del camino habíamos llamado a los bomberos, los cuales prácticamente venían detrás de nosotros. Al bajarme, lo primero que hice fue tomar a la niña que estaba a punto de ser cubierta por el agua y rápidamente la puse a salvo. La mujer desesperada comenzó a decirnos: «Mi esposo, por favor, busquen a mi esposo».
Fue entonces que yo le dije que no se preocupara, que su esposo afortunadamente estaba bien, ya que él había sido quien nos había traído hasta aquí para poder ayudarlas. Mis palabras eran para calmarla. Sin embargo, eso pareció alarmarla más. Negaba mi explicación, por lo cual solo pude indicarle a mi compañero que tratara de tranquilizarla. Cuando estábamos por terminar de sacarla, ella rogaba que levantáramos el carro, a lo cual no hacíamos caso, ya que la prioridad era ella y la bebé. Tan pronto como la sacamos, ella se puso muy inquieta. Incluso se podría decir que agresiva, a tal grado que, a pesar de estar herida, me tomó de mi chaleco y me sacudió. Decía que actuáramos rápido, ya que su esposo estaba debajo del auto, cubierto por el agua. Yo pensé que estaba desvariando por el accidente, así que fui a buscar a su esposo para que ella viera que estaba a salvo y por fin se tranquilizara. Pero al subir en la ambulancia ya no había nadie. Aquel hombre había desaparecido. Fue en ese preciso momento que llegaron los bomberos y de inmediato se pusieron a trabajar. En medio de la confusión, nosotros nos limitamos a atender a la bebé y a la mujer, aún batallando porque ésta se tranquilizara. Pasados unos minutos, los bomberos movieron el auto. Y fue entonces que vimos a aquel hombre entre el agua. Se trataba de la misma persona que nos detuvo a media carretera, pidiendo ayuda por su esposa y por su hija. Para los que lo vimos resultaba una cosa increíble. No encontrábamos palabras para explicarlo. Los tres estábamos pálidos, temblorosos. Ese muchacho estaba muerto. Tenía la misma herida en la cabeza y en su costado del cuerpo que yo había visto cuando había platicado con él. Era el mismo que nos guió en la ambulancia hasta aquel lugar del accidente. Al parecer el pobre había muerto, pero de alguna manera apareció frente a nosotros antes de ir al más allá, para así poder salvar tanto a su esposa como a su hija. Suena ilógico, inexplicable, pero esa es solo una de tantas cosas que hemos visto en nuestra labor como paramédicos. Por eso muchas veces cuando creamos ver a alguien que no esté vivo, ojalá y le prestemos atención, ya que puede ser que esté aquí para ayudar a alguien muy lejos de causar alguna maldición. Gracias por escucharnos. Si tienes algún relato que te interese, pudiéramos contar. No dudes en hacerlo llegar a nuestro correo. Y si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.